Ok chicos, pues miren, ya tenemos aquí el hawaiano. Vean la forma, qué curioso. Muy bien hecho, la verdad, lo admito, está muy bien hecho. Qué chistoso. Y pues es otro concepto, ¿no? Un concepto totalmente nuevo, distinto. Ya los conocían chicos, vamos a probar. ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video. Para quienes no me conocen, mi nombre es Chris. Andando. Se preguntarán, ¿y ahora a dónde vamos a ir? Pues déjenme decirles que el otro día en las redes encontré un lugar donde venden unos waffles con una forma muy peculiar. Se me hizo muy chistoso y dije, tengo que ir a ese lugar, tengo que conocerlos, hay que probarlos. Ya verán de qué estamos hablando, ¿vale chicos? Acompáñenme. Nos encontramos en el Bazar Plateros, a un costado de la Prepa 8. Aquí vamos a encontrar un puesto sin igual, un puesto único, con productos que tienen que verlo, mi amigo. Pero antes les voy a aquí presentar a nuestro buen amigo fundador, junto con su novia, me parece, ¿verdad? Que hicieron, que dieron inicio a este producto, un waffle en forma de miembro masculino, en forma de gónadas masculinas. Muy peculiar, la verdad. Y pues bueno, aquí está el chico que nos va a contar parte de la historia, cómo inició mi hermano. Bueno, inicia con mi novia, ella es fanática de la cultura japonesa y en Japón anualmente se hace un festival del pene, entonces a nosotros se nos hizo buena idea traer esa idea, hacerla muy mexicana, muy picaresca como el pueblo mexicano es. Claro. Y bueno, esto se da justo después, llevábamos ya como un año planeándolo. Y cuando empieza la pandemia, a ella la liquidaron en su empresa. Entonces fue como de, boom, pues es ahorita o nunca, ¿no? Sí, claro. Entonces lo empezamos a preparar y afortunadamente en septiembre empezamos, en septiembre del 2020. ¡Wow! En medio de la pandemia prácticamente. Sí, sí, justo. Y bueno, afortunadamente tuvimos bastante buena aceptación de la gente y gracias a Dios, bueno, pues hoy tenemos nuestra segunda sucursal. Perfecto, perfecto. Sí, porque la primera sucursal tengo entendido que es cerca de la estación Insurgentes o Chilpancingo, ¿cómo? Es Metrobús Campeche. Metrobús Campeche. Afuera, a un costado del Woolworth, ahí tenemos nuestro primer sucursal, es un carrito de waffles. Ok, y aquí ya va a ser el segundo, pero fijo ya. Así es, Okay, perfecto. Y dime que cuando la gente se acerca, ¿qué reacciones tiene la gente? ¿Qué me puedes decir de ello? Pues primero es como muy chistoso porque no saben qué es, se acercan, saben que son waffles por el nombre. Claro. Pero ya cuando ven la forma y cuando ven los nombres de los productos es cuando se empiezan a reír, entre ellos se empiezan a alburear, como el pueblo mexicano es, ¿no? Entonces, sí, claro. Digo, a nosotros eso nos encanta porque justo lo que se busca y la idea principal, aparte de poder sobresalir en esta pandemia, ha sido disminuir los tabúes de la sexualidad en México, ¿no? Claro. Que no importa si eres hombre o mujer, te puedes comer un pene y no hay ningún problema. Entonces, realmente creo que es nuestra forma de contribuir a eso. Perfecto, está súper excelente, ok. Pues chicos, vamos a probar algunos de esos waffles. Me dices que también va a haber próximamente un proyecto que el waffle va a tener forma de vagina, ¿eso es real? Así es 100% real. Ya estamos trabajando en ello y esperamos próximamente poder anunciarlo y traerlo. Perfecto, me parece muy bien. Entonces, por lo pronto, sírvame por favor un waffle en forma de nepe. Perfecto, ahorita sale. Ok chicos, aquí te están dando tu folletito. Miren, quiero que vean el nombre de los waffles. Miren se divide en dos, en dulce y en salado. Ok, miren, tenemos aquí huele a azucena, el plátano en barro, el otro que se llama el sabrosón, Blue Balls, no puedo creerlo, la silvestre. De este lado, los salados, tenemos el sin hueso, el que esponja, la Comex, la hawaiana y la vergana. Ok, precios bastante accesibles, chicos, y pues vamos a probarlos.
Ok, chicos, pues miren, ya tenemos aquí el hawaiano. Vean la forma, qué curioso. Muy bien hecho, la verdad, lo admito, está muy bien hecho. Qué chistoso. Y pues es otro concepto, ¿no? Un concepto totalmente nuevo, distinto. Ya los conocían, chicos, vamos a probarlo. El hawaiano. Le estoy colocando cápsula a este waffle. Lo crean o no, es un waffle, chicos. Ok. Vamos a dar el primer mordisco, chicos. Está un poco arrugadito. Un poco sudado. Oh, está caliente. Muy esponjoso. Está bueno. Trae como jamoncito adentro, tal vez. Está bueno, ¿eh? Muy buen precio. Se lo recomiendo, chicos. Waffle, chicos, uno dulce. Mira, te lo entregan con sus fresitas, con chocolate bien embarrado y nueces. Ah, está bien buena la fresa. Muy buena, muy rica. Pero vamos por lo mero bueno. Ok. ¡Oh! ¡Wow! Mordí una bola. Toda la combinación de sabores, chocolate, nuez, el pan, la harina. Está delicioso, muchachos. Está muy bueno, igual. Está relleno de... Creo que también es fresa, muchachos. Está muy bueno. Ha valido la pena. Ha valido cada maldito segundo. Están excelentes, chicos. Bien, chicos, aquí también van a poderse llevar este recuerdito de aquí de Bergwaffle, el Bergwaflin, con un precio de 180 pesos mexicanos. ¿Qué tal? Bastante curioso, ¿eh? Increíble, me encanta. Ok, pero si no les gusta el tamaño de Bergwaflin, también tenemos aquí el tamaño de Bergwaflón, con un precio de 500, chicos. ¿Qué tal, eh? Aquí el tamaño sí importa, chicos, ¿eh? Miren, mis amigos de aquí de Bergwaffles, hasta también me regalaron un condón. Pues principalmente están promoviendo la sexualidad, principalmente la prevención de las enfermedades. Y pues tienen esta alianza con Prudence. Cada 13 o 14 de febrero hacen campañas grandes donde a los clientes se les regala este preservativo. Pues, ¿qué tal les pareció este concepto de waffles totalmente nuevo? Muy chistoso, con inclusive los nombres también son bien peculiares. Los animo a que vengan, están deliciosos, más allá de la forma. La verdad, el sabor es único, es inigualable. Sí, se lo recomiendo, por supuesto que sí. Se llevan un 10 de 10 de calificación. Están increíbles, chicos. Recuerden que está este local y está, por supuesto, también el de Insurgentes. De todos modos, ahí en la descripción del video les voy a dejar todos los datos para que ustedes, por supuesto, que puedan visitarlo, puedan dar su like en sus páginas, en sus redes y que vengan a probar un Bergwaffle. ¿Sale, chicos? Chao, mis amigos.